¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a recomendar un lugarcito para desayunar en la heroica ciudad de Cuautla, Morelos. Así que acompáñame el día de hoy. Vamos a hacer una diligencia allá en la 3 veces heroica Cuautla, Morelos. Así que acompáñame, te voy a llevar a que conozcas este lugarcito de nombre El Bolillo, donde se desayuna bastante bien y que podría ser el próximo lugar para que vayas a rodar con tus cuates o simplemente salgas a echarte un buen cafecito y a disfrutar de la gastronomía que existe en Morelos. Así que quédate, bienvenido a un video más de tu canal. X-Rider. Te habrás dado cuenta que no tengo el windshield instalado el día de hoy, y esto es porque todavía no termino de reparar el cable del velocímetro. Como verás, sigue muerto. Pero ya encontré la falla y estoy trabajando en ello, así que pronto quedará listo. Mientras tanto, pues no afecta en el funcionamiento de la moto la falta del velocímetro. Así que ya estamos en este camino hacia Tepoztlán, que nos llevará hacia este lugar que se llama Coacalco y después a Cuautla, Morelos. Nos estamos acercando en cada kilómetro y las nubes amenazan con dejar caer el agua en próximas horas. Yo le calculo que en un par de horas ya estará lloviendo por aquí. Espero que cuando yo regrese haya terminado de llover. Qué hermosa se ve la campiña morelense para este lado del valle de Cuauhnáhuac. Y un poco de historia. Ahí tenemos los chacuacos, que son estas chimeneas que se alzan bastantes metros y que representan este trabajo y este vínculo con la caña de azúcar en esta región. En Morelos han existido bastantes ex haciendas en donde se procesaba el cultivo de la caña para transformarla en azúcar refinada, en azúcar que era llevada a Europa. Entonces, a lo largo y ancho de el territorio nacional tenemos presencia de estos chacuacos, que son estas chimeneas como parte del ingenio, que así se denominaban a estas fábricas, por llamarles de alguna manera, de azúcar. Allá vemos dos chacuacos de una ex hacienda productora de azúcar. Y lo que acabamos de pasar eran las antiguas instalaciones de la caseta de Coacalco. Como verán, campos de cultivo a izquierda y derecha, pero principalmente el sembradío de la caña de azúcar, que es muy representativo de esta zona del estado de Morelos. Ya nos acercamos a Cuautla. Vamos a tomar el libramiento que nos llevará a conectar directamente con la triplemente heroica. Y ahí están los campos de cultivo, que también se le conocen como cañaverales. Los cañaverales, que son precisamente estos campos de cultivo, siembra de la caña de azúcar. Pues estos ya son precisamente los territorios del libramiento a Cuautla, que es esta denominada vía rápida. Bastante agradable transitar por aquí. Por ahí tenemos el Hotel Dorados y el Six Flags Huracán.
que es un parque de diversiones acuático, a donde las familias vienen a disfrutar del verano, de los calores de esta zona que de verdad hace demasiado calor, y la familia se viene a refrescar aquí a este parque acuático. Como verán, ahí están las instalaciones de los toboganes y de todas las atracciones de este lugar. Así que esta carretera nos llevará directo a la heroica ciudad de Cuautla. Pues bienvenidos a la heroica Cuautla, Morelos. Ya estamos arribando. Tenemos que agarrar esta desviación que nos conducirá al centro. Ahí dice Cuautla Centro. Y propiamente esto es la entrada a Cuautla, Morelos, la heroica. En algún momento, como un dato histórico y curioso, en algún momento Cuautla fue la capital del estado de Morelos. Obviamente después cambió y se trasladó a Cuernavaca, pero ahí dice Cuautla heroica e histórica. De ahí las H's de histórica e heroica. No recuerdo, hay por ahí alguien que dice que ya es 3 veces H, pero no me acuerdo la otra H de qué es. Pero las dos que están ahí son de heroica y de histórica. Pues esto es Cuautla, Morelos, con su tráfico cotidiano. Hoy es viernes, ¿qué será? 8. Viernes 8 de agosto. Aquí vemos no sé qué, un desalojo, parece un desalojo. Estos conflictos legales en los que de repente se ve involucrada a la gente, que hacen una verdadera locura a la calle, porque están sacando los enseres domésticos a la vía pública, generando un bloqueo. Pues te cuento un poco más de este lugar del Bolillo. Es un lugar pintoresco, muy tranquilo aquí en Cuautla, y queda más adelante. Te vas a dar cuenta cuando te diga, porque no me acuerdo la calle, pero es esta calle que colinda directamente con la panadería La Esperanza. Entonces, mira, aquí hay 2x1 los martes en ramen con los camaradas de no sé dónde. No entendí nunca el anuncio. Pues Cuautla es, como verás, una ciudad no tan grande como Cuernavaca, pero con una efervescencia comercial bastante interesante. Aquí tenemos una escultura de el general Emiliano Zapata Salazar, y tú tienes que seguir derecho. Y no recuerdo el nombre de la calle, pero creo que se llama, bueno, no, la verdad, ¿para qué te digo? Mejor ahorita lo descubrimos juntos, para no darte equivocado el dato. Fíjate que esta vía principal va llevando unas laterales que son precisamente las adecuadas para que tú des la vuelta. Así que, como no recuerdo qué tan cerca o lejos estoy, voy a tener que irme metiendo a la lateral en cuanto me sea posible. Pero por la lateral transita un montón de tráfico ya de estas vans del servicio público,
Así que en la primera oportunidad que tenga me voy a ir acercando, porque no recuerdo. Ah, sí, miren, ahí está La Esperanza, que es esta panadería que está aquí adelante. Y siento que debí de haberme salido en esa justamente, caray. Bueno, pues aquí vamos a tener que aplicar una maniobra, porque es justo en esta calle donde nos tenemos que meter. Aquí está La Esperanza. Y ahorita te digo cómo se llama esta calle. Agua Azul. Esa es la calle que te quería decir, que no recordaba su nombre. Agua Azul. Vamos a hacer esta chilangada, amigos. Esperemos que no nos agarre la policía. Ahí está la policía enfrente de mí. Chispas. Mejor me seguí derecho porque andábamos cometiendo una infracción al reglamento. Y no es que uno le tenga miedo, pero pues ¿para qué? Una de las cosas bonitas que tiene esta ciudad es que es una retícula. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda la ciudad, o por lo menos estas partes, es un cuadrado. Entonces, si te pasas una calle puedes hacer esta recuperación. No necesitas googlear, no necesitas estresarte porque ya te pasaste una calle. Como es una retícula, todas las calles conectan. Lo que quizás esté equivocado es si alguna de estas calles es doble sentido o no. Ahí sí no lo sé. Pero bienvenidos al Bolillo. Aquí es el Bolillo, un lugar muy sabrosito, totalmente recomendable. Vamos a estacionarnos aquí esta vez.